Periodicidad y disipación de energía con el cambio de aspereza en los desplazamientos bajo condiciones de fricción. En este trabajo se analiza detalladamente el deslizamiento de un bloque en condiciones de fricción. Se obtienen los tiempos que transcurren entre deslizamientos sucesivos y asimismo se mide la longitud de la energía elástica disipada. El deslizamiento se realiza cuando el bloque que tiene una base cubierta de lija lo hace primero sobre una lija de 100 y otra lija del número 50. Los resultados obtenidos tratan de responder a las preguntas de si se puede establecer una clara periodicidad entre los deslizamientos sucesivos, así como el desgaste progresivo de la lija, el desgaste progresivo de la lija al aumentar el número de deslizamientos y la forma como este desgaste y averiguar la forma como este desgaste afecta la cantidad de energía elástica acumulada antes de los deslizamientos. El dispositivo que se utilizó es un bloque de madera acoplado a un dinamómetro que se va estirando a velocidad constante de manera intermitente. De manera intermitente, el bloque se desliza bajo condiciones de fricción. Primero bajo el contacto de dos lijas del número 100 y luego del número 50. Sobre la placa hay un acelerómetro de estado sólido que mide las aceleraciones asociadas a los avances y frenados del bloque cuando se desliza. También sobre el bloque hay una delgada barra elástica con un pequeño imán en su extremo que induce pulsos de voltaje en una bobina cuando oscila. La información de todos estos elementos es registrada en diferentes canales de una tarjeta de captura acoplada a un programa diseñado en LabVIEW, tal como se muestra en la figura. En la figura siguiente mostramos los desplazamientos intermitentes del bloque. Bueno, vamos a explicar con detalle cómo funciona el dispositivo. Aquí tenemos un bloque de madera. En su base hay una lija, primero del número 100 y luego del número 50, que se desliza sobre una plataforma que también tiene una lija bastante larga. El bloque es jalado por un dinamómetro que está agarrado a un motor que gira a velocidad constante. Es decir, al margen de que el bloque se deslice o no, el dinamómetro siempre se está estirando a una velocidad constante. Esto nos permite calcular con su velocidad constante y el tiempo el estiramiento del dinamómetro, y a su vez este estiramiento nos permite calcular la energía elástica acumulada en el dinamómetro. Por otra parte, aquí tenemos un acelerómetro de estado sólido que nos mide las aceleraciones cuando el bloque se desplaza sobre la lija. Y también aquí tenemos una bobina y encima de la bobina un imán que cuando esto se desplaza, el imán oscila horizontalmente y produce pulsos de voltaje sobre la bobina. Todos estos datos son registrados con un programa de LabVIEW. Por otra parte, la velocidad con la cual se mueve el bloque es registrada por un potenciómetro que gira proporcionalmente al desplazamiento del bloque. Entonces medimos con este tipo de dispositivo la energía elástica acumulada, la aceleración del bloque, las oscilaciones que se producen al acelerarse y la velocidad con la que se mueve el bloque cuando se desliza. Vemos aquí algunos resultados experimentales. Se desliza a lo largo de una tira como de 40 centímetros de lija, y entonces tiene varios desplazamientos. Aquí va acumulando energía y de pronto se desliza, entonces pierde energía elástica.
se desliza otra, va acumulando energía y se desliza otra vez, va acumulando energía y disipa la energía, va acumulando energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios deslizamientos a medida que el motor se está moviendo hasta que recorre toda la longitud de la lija que sirve como base. ¿Qué observamos? Vamos a ver, para 5 deslizamientos con la lija de 100, tenemos que si los graficamos en función del tiempo, estos deslizamientos tienden a tener cierta linealidad. Vean cómo los deslizamientos tienden a ser paralelos entre sí. Para la lija del 50 ocurre lo mismo. Los deslizamientos tienden a tener cierta periodicidad. Sin embargo, esto resultado que podía ser alentador y decir los deslizamientos se pueden predecir, pues no resulta cuando hace un análisis fino de los tiempos. En esta gráfica ponemos los tiempos sucesivos entre sucesivos deslizamientos. Vemos que hay una gran dispersión de los tiempos. Aquí hay un tiempo grande, aquí hay un tiempo chico, allí hay un tiempo diferente. O sea que es muy errática, es muy errático el periodo entre deslizamiento y deslizamiento. Lo mismo ocurre con los tiempos entre deslizamientos sucesivos para la lija del número 50. Este experimento se hizo pensando en obtener ciertos conceptos a partir de los cuales analizar el deslizamiento de las placas tectónicas. Entonces, por eso fue importante. Lo ideal para muchos investigadores de los sismos es que pudiéramos tener una cierta periodicidad regular, de tal forma que pudiéramos decir, si un sismo ocurrió de 8 grados de intensidad en este año, y si viéramos que dentro de 10 años ocurre otro sismo y luego dentro de 10 años otro sismo y otro sismo, entonces podríamos aplicar las medidas preventivas adecuadas si hubiera periodicidad. Desgraciadamente esta periodicidad no se observa en los sismos. Sin embargo, aquí en el estudio de una placa que se desliza sobre una superficie con mucha fricción, al parecer sí hay cierta periodicidad. Sin embargo, cuando se observan en detalle los tiempos entre deslizamientos sucesivos, se ve que no hay tal periodicidad, aunque haya una cierta tendencia a la periodicidad. Bueno, otra cosa interesante es que a medida que, de hecho, estos deslizamientos se hacen una y otra vez. De hecho, alrededor de 15 veces se hicieron los deslizamientos para cada tipo de lija. Lo que vemos es que al principio la energía elástica acumulada es grande. Aquí está la energía elástica acumulada, aquí hay un deslizamiento, aquí hay una energía elástica acumulada, aquí hay un deslizamiento, una energía elástica acumulada y un deslizamiento, etc. Bueno, lo que vemos es que conforme vamos haciendo más y más deslizamientos, la energía acumulada elástica va disminuyendo, como se ve claramente en esta gráfica. ¿Sí? Aquí está una energía grande al principio, una energía más pequeña y una energía muy pequeña para el primer deslizamiento. Eso es normal porque la lija se va lijando, va perdiendo asperezas y entonces es menos factible que se acumulen grandes cantidades de energía elástica en cada parada de la placa. Otra cosa interesante que observamos en este fenómeno es que, al contrario de lo que se ve en física 1 cuando se estudia el deslizamiento bajo condiciones de fricción, no se puede adjudicar una constante de fricción, porque en realidad al desplazarse la placa sobre los gránulos de la lija, va moviéndose y deteniéndose, moviéndose y deteniéndose, moviéndose y deteniéndose. Es decir, se mueve porque experimenta una aceleración positiva.
Se detiene porque experimenta una aceleración negativa y así sucesivamente. Entonces en realidad es un movimiento bastante caótico con diferentes tipos de aceleraciones positivas y negativas, de tal forma que es falso que uno le pueda atribuir a un deslizamiento de una superficie rugosa una constante de fricción que lo único que hace es disminuir la aceleración. En realidad no es así. Por otra parte, ese tipo de fenómeno de que se acelera y se detiene, se acelera y se detiene, es un fenómeno que se observa claramente en los sismogramas, que no son para nada unas señales regulares, sino también muy variables.